piensa solo la transición energética en términos climáticos, sino una oportunidad de desarrollo de los países. No somos un país de mierda, tenemos condiciones de desarrollo muy por encima de la media de los países. Tener un régimen de grandes inversiones es necesario. Yo creo que este régimen la verdad que estuvo mal concebido. Hay algo de que se fueron de mambo. Si uno piensa un modelo de desarrollo, no es algo de corto plazo, no es algo de 2 o 4 años. Tiene que ser una política de Estado que trascienda los años, que trascienda las gestiones. Y la verdad que nos llevamos esta grata sorpresa en que había un consenso. Todos estamos de acuerdo que queremos traccionar sectores productivos, que es importante la generación de empleo, que es importante el rol que tiene el sector privado. El desafío está en el cómo. Estos son temas de grandes. Sí. Yo creo que es valioso que gente joven también estemos dando esta discusión, porque si no la damos nosotros, ¿quién la da? ¿Cómo puede Argentina aprovechar esta oportunidad de la transición energética global para desarrollarnos? Esto es Consensos para la Transición Energética, un espacio creado por el Laboratorio para la Transición Energética en conjunto con Misión Productiva. Acá van a hablar distintos especialistas y funcionarios y exfuncionarios sobre las complejidades, los desafíos, las oportunidades que tiene la Argentina en este proceso de transición energética global. Bueno, hoy nos vamos a tirar de cabeza a un tema que une política, transición y producción. Parece una banda, pero tranquilos que claramente no estamos solos. Nos va a acompañar una persona que no solo sabe muchísimo del tema, sino que también se reunió con 1001 personas. Vamos a hablar de si le podemos meter desarrollo en serio a la Argentina o si es solo un sueño que lo vamos a dejar para la siesta del domingo. ¿Qué rol cumplen las provincias en este modelo de desarrollo? Y si podemos encontrar algunas líneas de consenso o cada uno está tirando para su lado. Spoiler, quédense porque esto se pone interesante. Por eso recibimos a Paloma Barona. Ella es economista de la UBA con experiencia en gestión pública, cofundadora de Misión Productiva y del programa Vino por el Desarrollo, y ahí tuvo la posibilidad de entrevistar a personalidades de todos los sectores políticos. Bienvenida, Paloma, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ay, muchas gracias y felicitaciones por este nuevo programa, muy necesario. Nos invitas a la apertura, gracias. Muchas gracias. Un poco para abrir esta charla y empezar con este gran ciclo, queremos preguntarte, se habla mucho, viste, en nuestros sectores, si Argentina es un país desarrollado, no es un país desarrollado, qué modelo de desarrollo hay que tener. Queremos saber cuál es tu opinión sobre, ¿somos un país desarrollado o no? ¿Por qué? Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Si bien todavía hay matices sobre cómo se mide el desarrollo de los países, no somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo. Aunque Argentina, que me parece que es algo interesante a remarcar, también es algo que dice mucho Dani Steingan en esto de somos un país de mierda o no somos un país de mierda, no somos un país de mierda, sino que además tenemos condiciones de desarrollo muy por encima de la media de los países en cuanto a educación, acceso a la salud, recursos naturales y recursos en general que tenemos para desarrollarlo. Pero sí es cierto también que Argentina viene en caída hace varios años. Acá tenía el dato que nosotros antes estábamos por encima de la media del mundo en los niveles de desarrollo, pero en los últimos años fuimos cayendo y pasamos de estar entre los 10 países con mayor PBI del mundo a estar en el puesto 41 en los últimos 10, 20 años más o menos. Así que no somos un país desarrollado, pero tenemos muchos temas o puntos o cuestiones que nos dan la condición de poder mejorar nuestra condición de desarrollo. Y, por ejemplo, pienso que un proyecto de desarrollo productivo podría ayudar a que crezca el PBI, a que se redistribuyan mejor los salarios. Si estás de acuerdo con esto, ¿qué proyecto de desarrollo crees con los fines de que sea sustentable, que sea inclusivo? Sí, total. A ver, ahí hay varias cuestiones. Justo venía leyendo, que me van a matar por haberlo impreso, pero se me es muy fácil en el colectivo, un paper que sacó hace poco Fundar sobre el avance de las políticas industriales, las políticas productivas. Acá se enfoca más en las políticas industriales. Pero bueno, lo que buscábamos mencionar o como buscaba introducir es que está medido que si se piensan en el desarrollo del país, se tiene que pensar a partir de políticas productivas, políticas industriales, y que eso, que también está medido,
tracciona la generación de nuevos puestos de trabajo, la generación de puestos de trabajo de mayor nivel, más calificados, lo que implica mejores salarios. También puede eso, si está bien pensado como una política integral, traccionar la equidad de género, traccionar el ascenso social, traccionar el desarrollo tecnológico. Entonces, claramente pensar un modelo de desarrollo productivo va a traccionarte el ascenso social, todo esto que venía mencionando. Y no hay un modelo unificado de cómo tiene que ser ese desarrollo. Yo también, más desde en términos economistas, el desarrollo es a lo que se aspira. No hay un modelo unificado de desarrollo, pero sí nosotros, por lo menos desde Misión Productiva y con varios colegas, pensamos que la política productiva, la política industrial, es un poco el camino que tenemos que seguir para ese desarrollo que buscamos que se vaya generando y vaya creciendo en Argentina. Che, está buenísimo lo que mencionabas. Me gusta mucho la idea que traías recién de, paremos un poco la pelota, no somos un país de mierda, tenemos un montón de posibilidades para desarrollarnos, para generar un modelo de desarrollo productivo sostenible e inclusivo. Y un poco en línea con lo que te preguntaba, Nico, que me parece súper interesante por dónde ibas, y el paper también es súper interesante, el de Fundar que mencionabas. Para vos, ¿qué sectores son los que tienen la posibilidad de traccionar este modelo de desarrollo? Bueno, es una re buena discusión esa, que en Argentina no está saldada. Entonces ahí si volvemos a la pregunta del principio de somos un país desarrollado o no, no, y no solo no somos un país desarrollado, sino la verdad que es una discusión que aún en Argentina no está muy saldada y todavía lo que a veces se menciona como el péndulo donde pasamos de un modelo productivo más pensado en solamente recursos naturales a un modelo productivo que busca la generación de, o como que traccione mucho más la industria con valor agregado y demás. Bueno, son como esos dos modelos que en Argentina se vienen de manera pendular pivoteando. Yo lo que creo, desde un poco mi punto de vista o mi opinión, yo lo que creo es que hay que pensar el desarrollo, los sectores que más pueden traccionar el crecimiento hoy son los sectores que están enfocados en recursos naturales, pero hay que pensar cómo agregarle valor a esos sectores, y lo que creemos también es que lo que más va a dinamizar o va a hacer que se dé este desarrollo son, y lo tenemos un poco trabajado y medido también, son los sectores que más van a traccionar las exportaciones. Ahí, bueno, en el 2021, 22, 23 fuimos trabajando, fue un trabajo muy largo, el Plan Argentina Productiva 2030, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, cuando era ministerio. Y ahí lo que habíamos hecho era el trabajo de ver justamente qué sectores pueden dinamizar este crecimiento. Y bueno, ahí hoy tenemos, que se conoce mucho y se viene discutiendo mucho, todo lo que es la minería, a partir del litio, a partir del cobre, son sectores en base a recursos naturales que tienen mucho potencial de crecimiento. También si pensamos en la transición energética, son sectores que están siendo pujados por un camino sostenible, por la transición, por la electromovilidad. Después tenemos también en Argentina todo lo que es el gas natural. Bueno, Vaca Muerta viene creciendo cada vez más su producción. Esos son sectores muy dinámicos. Y después tenemos otros sectores que en Argentina son muy, muy valiosos. También en esto que vos decías de, bueno, es interesante pensar que no somos un país de mierda. Yo no sé si esto se puede decir mierda después, nos ponen el pi, pero bueno. Hay sectores más de nicho, pero que en Argentina tienen mucho potencial. Por ejemplo, la biotecnología, que también pensando en la transición energética, y no solo porque es un poco la búsqueda de este programa, sino porque es la búsqueda del mundo, pensar la transición energética, la crisis climática y todos los tratados internacionales que se vienen firmando, un poco marcan esta agenda y muestran que es realmente hacia dónde tienen que apuntar. La biotecnología, con todo lo que es Climatec, desarrollos científicos, tecnológicos, pensado en recursos naturales y demás, es algo que se viene traccionando. Y bueno, después Argentina tiene otros nichos de sumo valor agregado y de sumo nivel, como es la industria aeroespacial, industria nuclear, todo hoy en un contexto que está puesto bastante en crisis, pero bueno, que claro, son... eso te íbamos a preguntar. Sí. ¿Cómo estás viendo la situación hoy? Digo, estabas diciendo política productiva y transición energética, por lo menos en Argentina, están íntimamente vinculados. Hoy estamos aprovechando al máximo las posibilidades que nos da esa transición para impulsar el desarrollo productivo. Al máximo no. La verdad que no.
un par de años tampoco que venimos aprovechando al máximo, por esto mismo que les planteaba antes, de que la política, cuando uno piensa política productiva, política industrial, es política, Ujú. y también en esto de que no haya un consenso sobre hacia dónde va el rumbo del país, hace que esto no se aproveche al máximo, hace que cada 2, cada 4 años se vaya cambiando un poco el foco que tiene en las políticas o las propuestas que uno tiene para el país. Sobre todo las políticas, no las propuestas, que yo creo que eso está más consolidado. Y hoy, menos que menos, es cuando se está aprovechando todas estas oportunidades que se nos presentan como el país. Bueno, todo lo que fue la propuesta de hidrógeno verde, que es algo que se viene hablando muchísimo, fue un proyecto que quedó un poco en la nada. Estamos en un momento muy complicado en el país. La verdad que hay muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar, y también eso limita un poco la llegada de inversiones, de grandes inversiones que necesitamos para atraccionar estos sectores, como hidrógeno, como de todo lo que es la minería y demás. La verdad que son sectores que requieren inversiones muy, muy grandes y que hoy están más en duda por el contexto. Y después también en cuanto a las capacidades estatales, por un lado, y las capacidades más humanas que tienen en el recurso. No sé, hablamos de biotecnología, bueno, hoy varios de los becarios CONICET o varios de los investigadores también están en una situación muy complicada. En energía nuclear pasa lo mismo, que es otro de los grandes sectores para pensar la transición energética y para pensar el desarrollo del país. Bueno, profesionales que estaban trabajando en el proyecto de CAREM, que estaban trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica, hoy se están yendo porque hay sueldos pisados hace muchos meses, porque no hay proyecto, algo que nos planteaban más allá del tema salarial, que es fundamental. Hay algo también de, che, no hay proyectos, hoy está todo parado, por lo menos en este sector, y es un momento complicado, y la verdad que también es una lástima pensar este contexto, porque son años que se van frenando las cosas y que se vuelve a discutir todo desde cero, y se vuelve a discutir si Argentina tiene que, si el cambio climático, hoy estamos discutiendo si el cambio climático existe o no, y a nivel internacional eso ya es ya sabemos que el cambio climático es una obviedad. existe. Es Sí, una sí, sí. obviedad, no solo es una obviedad, sino que la mayoría de los países están aprovechando esto para que sea como un anclaje o como una oportunidad para otros desarrollos. La transición energética es un ejemplo de eso. No se piensa solo la transición energética en términos climáticos, de mitigación del cambio climático, sino una oportunidad de desarrollo de los países. Y creo que, sobre todo en este contexto, estamos dejando mucho pasar esa oportunidad. De todos modos, la minería, Vaca Muerta y demás son sectores que están funcionando por sí solos. El rol de las provincias, que lo mencionaban también al principio, sigue siendo un rol fundamental. Ellos siguen capaz de, no con el apoyo de nación, pero sí siguen apostando a estos sectores que van a traccionar y que están traccionando hoy el desarrollo del país. La famosa ventana de oportunidad de la transición, ¿no? Me interesa mucho retomar un poco lo que decías sobre la generación de consensos y cómo estamos en eso. Ustedes hicieron vino por el desarrollo, y acá un poco, si bien vamos a hablar de desarrollo productivo, vamos a hablar de transición energética, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de política, vamos a hablar de todo, lo que nos hace rodar la rueda, si queremos decir, son los consensos. Y acá venimos para generar consensos para la transición energética, y es un tema, central para nosotros. Entonces quería preguntarte un poco cómo fue esa experiencia de Vino por el Desarrollo, en todas las personas que entrevistaron, si encontraron algunos puntos. Un poco decías que es medio difícil encontrar puntos, y cómo ves eso para la transición, sobre todo de cara a lo que decías de, che, necesitamos inversiones, son inversiones a largo plazo. Si no tenemos consenso, ¿qué hacemos? Total, total eso. La verdad que la experiencia de Vino por el Desarrollo fue una muy linda experiencia. Está haciendo, justo ahora acá, terminamos un poco el año, estamos repensando qué queremos hacer, pero nos llevamos una grata sorpresa, en el sentido de que esto mismo que vos planteás, si uno piensa un modelo de desarrollo, no es algo de corto plazo, no es algo de 2 o 4 años, tiene que ser una política de Estado que trascienda los años, que trascienda las gestiones, y tiene que ser algo discutido por la mayoría del arco político. Si uno lo ve en Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, estaba la discusión Biden-Trump, si bien había algo que ellos no discutían, era que era necesaria la política industrial. Eran dos modelos de país bastante distintos, pero ese consenso estaba. En Vino por el Desarrollo, un poco lo que buscamos hacer es
tenemos como dos grandes tipos de programas que nos gustan hacer, los programas que son más un poco lo que nuestra génesis o lo que nos interesa, donde trajimos, por ejemplo, hicimos un especial de energía nuclear, vino Eduardo Crespo y Edi Gigante a hablar de desarrollo latinoamericano, vino Dani Stenger con Catopodis a hablar un poco más de desarrollo nacional. Y después hay otros episodios que es un poco los que empezamos a hacer, que era que venga la política a hablar. Y ahí traíamos a dos personas de distintos partidos políticos o distintas ideologías y buscábamos encontrar el consenso sobre el desarrollo del país. Y la verdad que nos llevamos esta grata sorpresa en que había un consenso, hay un consenso. Todos estamos de acuerdo en hacia dónde tiene que ir la política del país y todos estamos de acuerdo que queremos traccionar sectores productivos, que es importante la generación de empleo, que es importante el rol que tiene el sector privado. El desafío está en el cómo, Claro. que creo que un poco lo que en el programa se vio, que está el consenso, o sea, alguien hasta con un libertario nos pasó que es tipo, che, queremos lo mismo para el país. No son tan antagónicas las posiciones. Y yo creo que también hoy hay un momento donde Milei nos pone un poco en la misma vereda, capaz peronistas, radicales, hasta algunos del PRO, donde está siendo tan contrario a lo que queremos para el país el gobierno actual, que invita mucho más al debate y a encontrar estos consensos que yo creo que antes capaz no estaba tan claro. Y también creo que hay algo generacional, por eso re felicito que estén haciendo esto, donde nos estamos animando nosotros mucho más a hablar entre nosotros, sin importar el partido político al que sos. Es como, che, discutamos qué queremos para el país. Desde el 2011 que no crecemos, la pobreza está al 50%, como hay una situación re grave y esto nos tiene que invitar un poco a encontrar esos consensos sobre qué política hay que hacer. Y lo Perdón, encontramos. y eso te iba a decir. ¿Y se sorprendieron incluso cómo fue su reacción? ¿Cómo fue la reacción de los dirigentes que pasaron por el ciclo? Digo, uno podría pensar que quizás no es tan sencillo encontrar acuerdos, encontrar consensos, Sí, pero sorpresa. bueno, tuvieron una buena experiencia. ¿Cómo fue desde el lado de los mismos actores, de la gente que estaba La verdad debatiéndolo? que fue re linda experiencia y esto que vos decías nos pasaba y nos sorprendíamos, porque uno a veces hace las cosas de manera natural y cuando larguen el programa van a ver que es tipo, capaz son discusiones que uno ya tiene saldadas y después son valores re grandes que hace uno. Y nos pasaba a veces invitados, no quiero dar nombres, pero che, nunca me había podido sentar a hablar con vos. Y Eso pasaba ahí en eso el... pasaba ahí, siempre hacemos como una previa antes de empezar el programa para empezar a entrar en calor, tomar una copa de vino, tomar confianza. Eso es algo que ayuda, ¿no? Eso ayuda muchísimo. El vino es fundamental en esto. Y Si no hay después vino, no hay desarrollo, podríamos si decir. no hay vino, no hay desarrollo, parece, qué problema. Y después también nos quedamos siempre hablando cuando apagamos las cámaras y nos pasaba esto de, che, la verdad nunca había tenido la oportunidad de poder sentarme a hablar con vos y esto que vos decías es muy interesante y también veíamos que esto se vio al aire de reconocer muchas gestiones de otras personas, como un programa donde pensamos que iba a haber menos puntos en común, que fue más sobre vivienda e inclusión, que estaba Javier Maquieira y Fernanda Miño, alguien de ciudad, alguien de nación, personas que uno pensaría que tendría dos visiones muy antagónicas. La verdad que cada uno se reconoció mucho la gestión del otro. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo eso, que había consensos, que había puntos en común sobre qué hay que hacer con el país, sobre qué políticas son necesarias, sobre cómo hacer la articulación necesaria para que eso se pueda ejecutar. Y había mucho reconocimiento de la trayectoria y la gestión del otro, que uno a veces piensa dentro del imaginario, dentro de la grieta, de que todo lo que hace el otro está mal. Y la verdad que no. Sí, después la política es todo un mundo y pasan cosas y Argentina es un país re particular, pero la verdad que encontramos mucho consenso sobre
los puntos claves que queremos discutir. Claro. Después, obvio, el cómo va a ser un poco más puesto en duda, en los plazos, en qué beneficios se tocan, en qué beneficios no se tocan, como Claro, ¿qué sector? qué sector sí, qué sector... No, hasta en sectores, Hasta en como la verdad sectores. que hay bastante consenso, pero más el cómo es lo que está puesto en duda, pero nos llevamos una grata sorpresa en ver que existen estos consensos y que un poco este tipo de productos que uno hace ayudan a por lo menos poner a la vista de todos que existen esos consensos y que dos personas de dos partidos políticos no son personas completamente opuestas, son sino que enemigos. no son enemigos, sino que tienen puntos en común y esto se debate. Total. Che, me gusta ir ahí al tema de los productos que decías, porque nada, me encanta la charla que estamos teniendo sobre Vino para el Desarrollo. Y un poco lo que hicieron ustedes con Vino por el Desarrollo, lo que vamos a intentar hacer acá con Consensos para la Transición Energética, son espacios donde debatamos un poco sobre desarrollo productivo, desarrollo económico, energía, transición, todo lo que hace al modelo del país. ¿Vos creés que son suficientes los espacios que hay hoy en Argentina para debatir sobre estos temas? Y particularmente me interesa preguntarte qué rol pensás que tendría que tener la discusión sobre la energía dentro del modelo de desarrollo productivo. Yo creo que no abundan estos espacios. Creo que capaz coincidimos, no sé qué les parece a ustedes, pero no abundan estos espacios. Al mismo tiempo creo que tienen que ser agendas transversales a todos los espacios. No creo, si bien es re valioso que haya productos que se enfoquen en hablar estos temas, porque para mí son temas complejos y que requieren toda una pedagogía. O sea, transición energética me parece que es un tema re completo para ver cómo comunicarlo y amerita que tenga un poco sus propios espacios. De todos modos, tiene que ser transversal a todo. Sobre todo por esto que preguntabas al final de cómo lo llevamos un modelo de desarrollo. Son temas fundamentales para pensar un modelo de desarrollo. Por eso creo que tienen que ser agendas o discusiones más transversales a todos los espacios, que no es necesario que haya espacios específicos para discutir estas cosas, sino que tiene que ser un poco transversal a todo, sobre todo a la política, quienes tienen que dar estos debates. Creo igual que me parece que es algo recontra positivo y de lo cual me pongo muy contenta. Cada vez hay más espacios que discuten esto. Y ¿sabes qué me pasa también? Siento que cada vez hay más espacios jóvenes. Y las tengo Opa. con esto de la juventud, pero Me encanta. Es real. nuestro rol, ¿no? En cierto punto. Pero yo creo que a la juventud durante mucho tiempo a veces se la relegó a agendas más de, bueno, vos hablás de juventud, vos hablás Claro. de feminismo, y como estas agendas que Agendas son duras, capaz no. más duras, exacto, no. Entonces me parece que... Son muy chiquitos. Son muy chiquitos, sí. Estos son temas de grandes. Sí. Yo creo que es valioso que gente joven también estemos dando esta discusión, porque si no la damos nosotros, ¿quién la da? Porque al parecer en el país está poco dada la discusión. Y yo creo que también son agendas muy, muy, muy claves para pensar el desarrollo del país. Y es un poco también lo que hablábamos antes, digo, estamos pensando en inversiones a largo plazo, no estamos pensando en lo que se va a hacer de acá a 4 años, estamos pensando de acá a 20 años. Entonces, digo, 20 años yo voy a tener 45, 50, más vale que me empiece a encargar porque si no vamos a estar en un problema. Ahí hiciste la cuenta y ahora ya me siento mal. Me preocupé. No, pero sí es esto que vos decís, son agendas de largo plazo, son agendas complejas, son agendas que tienen que ser muy transversales. Y también algo que, bueno, lo discutimos mucho en el último episodio de Vino por el Desarrollo, que vino Dani Stengar con Cato Podis, que Cato Podis hablaba un poco más de infraestructura y es, uno a veces se queda con lo bonito del modelo de desarrollo, que es, bueno, desarrollemos estos sectores o como invirtamos acá, pero si uno no piensa la generación de energía y la logística e infraestructura, que es lo que hablábamos en el episodio, la verdad que todo lo que vos pienses de cómo duplicar exportaciones o cómo generar nuevos sectores productivos, si no tenés estas bases también discutidas y entendiendo qué es lo que necesita nuestro país, no vas a poder hacer despegar esos sectores. Te vas a quedar a mitad de camino, te vas a quedar con la idea bonita de, bueno, minería puede traccionar esta cantidad de nuevas exportaciones, puede aumentar la producción en tanto, pero si vos no tenés las condiciones necesarias para que eso se dé, te quedas solo en una linda imagen en la siesta del domingo, en ese sueño de Lo domingo. que decíamos al principio. Claro. Vos hablabas hace unos minutos, decías, bueno, tenemos energía, tenemos minería, está la posibilidad de hacer hidrógeno verde,
Tenemos la posibilidad de tener plantas solares en el norte. Es muy federal la agenda de la transición energética, Total. es muy federal la agenda de la minería. ¿Qué rol ves que ocupen, que tienen que ocupar o que ya están ocupando las provincias en torno a darse un modelo de desarrollo o en torno a políticas de desarrollo productivo? Bueno, tiene un rol fundamental. O sea, partiendo de la base de que los recursos son de las provincias, entonces son quienes más vienen marcando esta agenda. Y yo creo que tienen un rol fundamental y sobre todo, como decíamos al principio, en estos momentos donde capaz el Estado Nacional se corre de estas agendas. Las provincias, la verdad, que son quienes vienen sosteniendo mucho esto, y las provincias son quienes van a buscar las inversiones, son quienes viajan a las ferias internacionales a mostrar sus proyectos y a buscar estas inversiones que hablábamos. Así que tienen un rol fundamental, no solo en atraer las inversiones, también en generar los recursos que el día de mañana van a estar a disposición o van a estar trabajando en estas nuevas minas o en el sector que sea. Entonces ahí las provincias tienen un rol fundamental. Yo sé que la discusión del federalismo no es una discusión tan dada en Argentina en los últimos años. Yo creo que en el último año sí, a partir de las últimas elecciones se puso... Y también a partir de el auge de la minería, el auge del gas, el auge de estos sectores que son bien provinciales. Yo creo que se volvió a poner en discusión un poco el país federal que tenemos y todo lo que eso conlleva, pero tienen un rol fundamental también en pensar la política. Y acá me había buscado algunos ejemplos que uno a veces como pierde de lado, pero bueno, ponele, Jujuy tiene un programa específico que se llama Jujuy Verde, que promueve la instalación de energía renovable, y está el parque solar Cauchari, uno de los más grandes de Latinoamérica. Una locura. Una locura. No lo conozco, pero vi Es las gigante, fotos y es una es gigante. locura. Después La Rioja también está como muy fuerte la instalación de parques solares, está trabajando en proyectos de generación eólica y busca ser como el modelo de transición energética de la región de Cuyo. Tucumán lo mismo, también tiene instituciones de renombre como el Obispo Colombres, que vienen pensando mucho cómo agregarle valor a su producción, bueno, de caña de azúcar y de limón citrícola, que son como sus principales sectores estratégicos en la provincia. Santa Fe está desarrollando un clúster, un hub biotecnológico increíble. Tiene, bueno, es quienes más startups biotecnológicas viene generando. Y la verdad que las provincias están teniendo un dinamismo muy, muy amplio en impulsar este tipo de políticas que promuevan sectores estratégicos. Claro, y tomándolo No, un poco con lo que decíamos antes, además está la posibilidad de, vos decías, Cami, hace, no sé, de acá a 20 años, que cada provincia tenga la fortaleza en algún tipo de sector que tenga capacidades de exportar. Digo, también eso posiciona distinto al presupuesto provincial, digo, Total, a la sí, sí, fortaleza total. del mercado laboral. Obvio, sí, sí, y ahí también las provincias tienen un rol estratégico en, bueno, que ese sector estratégico que uno puede promover, que creo que es una discusión que se da mucho en minería, no sea solo la extracción del mineral, o sea, la explotación, sino que sea algo que traccione a otros sectores, como desde el empleo genuinos y de buena calidad, y ahí las provincias tienen un rol fundamental en revisar qué tipo de requerimientos necesitan las empresas, formar esos recursos humanos, desarrollar todas las cadenas de proveedores, que la minería, por ejemplo. Hablo de minería porque, bueno, justo viene muy a colación y es un sector muy hablado, pero bueno, aplica todo, tracciona un montón de proveedores metalúrgicos, de gastronomía y demás, que te dinamiza muchísimo la provincia. Total. Hablabas un poco recién como de ejemplos, me encanta porque era un tema que queríamos tocar y te nos adelantaste, y es algo que me parece bárbaro porque estamos súper en la misma línea de lo que queremos charlar. Me importa mucho esto, estamos hablando un poco como de minería, de lo estratégico del sector, de cuánto puede traccionar. Y a mí algo que siempre me llamó mucho la atención es cómo aprovechamos los minerales estratégicos para la transición, ¿no? Digo, por ejemplo, tenemos un montón de litio, Salta, Jujuy, Catamarca, y distribuido en varias provincias. Si bien el fortalecimiento de las estrategias de cada una de las provincias es central, ¿vos cómo ves la articulación entre las provincias y la nación como, yo digo, no sé, para aprovechar una estrategia nacional de litio? ¿Lo ves posible? ¿No lo ves posible? Digo, envías esto de que agregarle valor,
que no exportar el litio en crudo, cómo compre local, lo que... Posible es, y es como se venía funcionando mucho, hay una mesa nacional del litio. En este momento no sé si se está dando, pero posible es, y yo creo que ahí es donde el Estado Nacional entra y tiene un rol importantísimo, que es la articulación regional, la articulación de distintas provincias, que es lo que un poco te va a venir a traccionar todo el resto de la cadena de valor. Yo creo que ahí el Estado Nacional es donde más se tiene que meter en la articulación y también esto que vos decías del compre local y demás, es una política nacional, pero las provincias también tienen sus propias políticas de compre local. Y igual, más allá del Estado Nacional, hay una articulación ya regional entre las provincias para estos sectores. Sí, porque un poco lo que buscan es tener normativas similares, poder tener beneficios similares para que no se dé una competencia desleal entre cada una. Y también a la hora de viajar a buscar inversiones es algo que se da a nivel regional, es algo que se piensa de manera conjunta. Entonces yo creo que si bien las provincias vienen trabajando mucho en conjunto, también el Estado Nacional tiene ese rol de articulador y de poder pensar bien qué son los sectores o los subsectores que tiene que traccionar cada uno de estos, porque si no yo creo que ahí también es donde caemos en esta discusión medio mezquina y vacía de vienen por todo, solo quieren explotar el recurso natural y llevarse todos los capitales y pensar que hacer una ley o un régimen de incentivos a promoción tiene que ser solo darle beneficios para que vengan las inversiones y no darle beneficios para que traccionen el resto de la cadena. Yo creo que eso también, esto que vos planteás, es un poco la génesis de por qué el país está tanto en el péndulo de si hacemos solo la explotación de los recursos naturales o si hacemos políticas que sea la explotación de los recursos naturales con agregado de valor, con tracción de otros subsectores. Che, aprovecho que nombraste un poco el régimen a las inversiones, me parece un temón también, es como un tema en sí mismo, es como para un programa completo. Pero nada, quería preguntarte un poco cuál es tu opinión de cómo influye en el sector, si ves que que tener un régimen de inversiones es algo necesario dada la inestabilidad macroeconómica de Argentina, y si pensás que es el régimen de inversiones que teníamos que tener, o este no es y tiene que ser otro. Tener un régimen de grandes inversiones es necesario, 100%. Yo creo que este régimen, la verdad que estuvo mal concebido mismo, hasta las empresas mineras, un poco lo que planteaban era, che, no necesitábamos tantos beneficios, como hay algo de que se fueron de mambo, y yo creo que lo más importante de estos regímenes es esto que planteábamos antes, de que te traccione mucho más, que te traccione más de la economía del país que solo la explotación. Bueno, creo que igual justo con este régimen, bueno, lo que más se va a dinamizar es esto, la minería y el gas, que creo que son las inversiones que ya de por sí van a llegar, porque hoy Argentina tiene un valor muy importante donde las inversiones buscan venir y era necesario darle un marco de incentivos a esas inversiones, no solo de incentivos, sino también de previsibilidad de qué podés hacer con las regalías, qué podés hacer con las reinversiones y demás. Pero yo creo que lo que es necesario discutir y que también creo que es un mea culpa que se ha hecho mucho dentro del peronismo de tuvimos que esperar a que venga Milei para tener este régimen de grandes inversiones que sea completamente... Pareciera que lo que no pudo hacer la política, el consenso que no pudo arribar la política, fue a través de una ley, digo, fue a través de, vamos a decirlo, se tuvo que imponer porque no estaba ese consenso político, no estaban esas garantías, esas seguridades a largo plazo, ¿no? Sí, total. Y más allá de eso, que por eso de vuelta celebro un poco que estemos dando estos debates y estos espacios. Yo creo que hay un montón de cosas que son mala palabra, que uno no quería hablar. Minería, por lo menos en nuestro círculo porteño, era algo que estuvo muy, muy, muy discutido, muy puesto en crisis y demás. Y después pasa esto, que viene un gobierno completamente liberal, o así se plantean, que te da un régimen muy aperturista, con muchas licencias y demás que no eran necesarias, y pasa que nosotros no pudimos, o el peronismo no pudo pensar un régimen de grandes inversiones que atraiga estas inversiones que iban a venir, que les dé ese marco
de estabilidad que les dé ese marco de garantía con un menor plazo, porque hoy el régimen de grandes inversiones la verdad que da beneficios por muchos años, que ningún régimen en el mundo da tantos beneficios. Y se termina llevando puesto un montón de cosas, y el foco de por qué uno piensa un régimen de grandes inversiones dentro de lo que se consigue como política productiva, política industrial, pasa de lado y es solo incentivar que vengan inversiones a Como si el explotar fin el mismo recurso. fuera la inversión y no el paso siguiente. Claro, El total. impacto que El tiene. impacto, El impacto que tiene. socioeconómico y productivo para Argentina. El fin es la inversión. Claro, y si uno piensa que es, que justo lo leía en el paper, que es política productiva, que es política industrial, justamente busca traccionar no solo la inversión inicial, sino que la economía en general y también todas las condiciones socioeconómicas del país. Claro, una palanca para habilitar lo que no está sucediendo, que a partir de esa inversión se empieza a dar, ¿no? Exacto, Total. claro. Bueno, la verdad, por mi lado, no tengo nada más para preguntarte. No sé, Cami. No, tampoco. Agradecerte que Cubrimos hayas todo. estado acá con nosotros. Esto fue Consensos para la Transición Energética. Recuerden que es un ciclo que armamos entre el Laboratorio para la Transición Energética y Misión Productiva, y seguiremos pensando aquellos consensos para aprovechar esa oportunidad que tiene la Argentina, una oportunidad histórica en el proceso de transición energética global, para desarrollarse, para desarrollar sus capacidades industriales, tecnológicas y para desarrollar su sociedad. Gracias, Palo, y bueno, nos vemos la próxima. Gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias.